luego a ver que diga tú eres de Benedicte, a ver por dejar Luis, como te nombré a tener el por Luque, a limpio, a como yo a super por dejar la escuela, como a poder de una área vivir. Por la vida lleva, niño me atiende con ya 5 april, minha mulher sobre dia 5 de abril, Guarani e dia 5. Agosto, mês do idioma Guarani. Já no Betim depois a Lima, como eu fui no Ateneu, 1986, eu já pago dia 5 de primeiro mês. A pedir ano a ano, dando soy. 86, 87, 88, hoje será agora. A minha para ser no Ixaia, eu vou tirar com ele, eu vou tirar a pandemia, hoje já pode, hoje já pode ser aí, virtualmente, hoje já pode ir aqui. Apenas com a minha passada, e que hoje já pode ir, mas é bem hueso. A ver, estava no que ver, e por a ver, depende do bebê com a tia, ou no neva, estábamos tendo de cara que era de ria. Como a gente sabe, activo de Japón, sexta edición, ya hicimos 6 años de Japón, 6 ediciones, las que yo prefiero, ya lleva para 6 años de Japón. Está también se le pegó algo, estamos, por ejemplo, el primo de Jara Guillermo, como yo pregunto a ti, ¿cuál es el peruano? Acá alguien tenemos yo afuera. Se a gente estava vendo, a minha nova aprendeu que teve por museu, a região, a minha nova pelo pique mais vendeu. Eu pique de pouco lá, e ninguém está que estava nem um guitarra ainda. Muito mais rápido que ele já pode ter nenhum guitarra na verdade. Se a monte não tem imita de bem, a monte não tem imita, a gente sabe o ir a monte a vez bem, vai por lá no sei que então vai ser por lá no pouco. E por lá vem a vez bem. Ateneu motivina com a minha Guarani e já se vou papo aqui 38 anos para ele voltar ou só pela minha pergunta agora 1987 eu vou lhe perguntar então pegamos de Corima ET na Igatória Japão saíram e deixaram até onde morreram com a Ramá sabe, antes eu vi Aramucá de Japão, livro, onde a gente se agarrava, o Japão tem vinha da receita de socorro. Já bem, onde eu veio para o Paraguai, saiu o Rio de Japão, a mulher estava lá, mas eu perante o Rio. O primeiro, eu lembro-me, se raro bem meu orelha, vou rapir de tapizar, preparei que vou levar agora, não montei no dedo, a ver. Guarani, ele com a panela, a academia de língua Guarani, vamos dejar a Carlos Ferreira. A universidad que yo le diré, que yo leí, era Arnaldo Valenzuela, o primero llamado Instituto Superior de Lengua Guarani, Universidad Nacional de Asunción. Ahora yo que está, de Pipesa, los desafiantes por Iguazú, lleva tiempo por Illapoa. Tiene que actuar en Japón, Guarani, a ver, ya de pollo en una serie de Japón. A ver, algo, lo más de BTI, o PPA, como Hasauri, un güey, a ver, yo mismo la tuve ahora en video, y ya tengo Hasauri, por el enviado. A Pisa Jape, lo mismo de BTI, es mejor un pequeño y atendido de lengua y cultura guaraní. Ahora, yo publiqué el 23 de septiembre de 1985, a la cabeza de mi colega. Como hemos de que a la muerte, desde hace 23 de septiembre de 2023, 38 años de trabajo. A veces esperamos de Iguazú y Cuscuáis a Guatemala. Ahora, no me voy a incluir, pero Ateneo, oye, pero un mensaje de Guaraní, 1988, anda aquí por el Paraguay, eran Luque, eran Fernando, San Lorenzo, Nepinunete, Ateneo, Ocuri, Caguazú, pero en la regional Petenja, activo Petenja, Ateneo Perú. A 1989, trabajó Adolfo Quintero,
oye, juguete, Ateneo, Basube, Oreco, y la firma Majinahue, Tababa, 100 comunidades, 100 regionales, Ñamojera, tu Pepe, Villapomi, Boresirijo, Pepe, Iquiquebe, o Aizawa, Ationi, muy aceita, mi Aguazú, festival, mi tempia por llegar y mi exposiciones artesanales, mi epote, caso de Momberú, mi que peche pero empezamos a avisar 1986, el código Manandú, el código y Manandú para el LGBA. Lo mismo que está bajar de ella apoyo, que te mi apoyo, tú estabas con mi asai, como que era cuatro horas. Ahora, primero que pegamos que estaba bien que te iba a ahora, pero por la bomba, ao pero que pegamos que está morando, entonces yo digo, agapando que te inte, a piano ni mujer, no imaginamos esta pizza, pero acaba de ver de cuál año. A pero que paño ya ahora y me ha bebido un lleno de mujer, a ver de que puede te iba a pisar, tú saponado. Bebé o siempre guaraní y ella sí, en vez del idioma guaraní, como un intento de respuesta a una necesidad de darle una promoción continuada al guaraní, no un día, no una semana, sino todo un mes. Y parecía una cosa complicada porque era una actividad por día, 31 días a la Villapuana. Y así nosotros empezamos. Era casi una actividad por día siempre. Api, me asayo de atendores me comí, estaba lo que pero más también. 2 actividades, 3 actividades, 4 de cada distrito. A Peisajape, ya más eso, en que ya pueda venir a pegar y parece pona. Nosotros hoy estamos teniendo desde el 1 de agosto hasta el 31, que va a ser el último día. Vamos a tener un promedio de 3-4 actividades por día, pero los días más importantes, la semana del folclore, vamos a tener un promedio de 20, 30, hasta 40 actividades por día a nivel nacional. La razón por la que nosotros resolvimos crear el mes del idioma guaraní era porque si hacíamos una actividad, cuando eso solamente habían 3 diarios, el diario Hoy, ya no existen, Noticias del diario que tampoco ya existe, y Última Hora. A un miembro de esa parte de Jorge Verajá, Apopera, programa, a un esa parte ya me recuerda a mi Momarandujá, mi periodista, entonces Saramoy a mí no me era cuál de más, mi contabilidad, avellante más, tapo y pueblo. Ocurría lo mismo porque había solamente 2 canales de televisión, el canal 9 y el canal 13. Y del mismo modo, si nosotros no teníamos cabida en los canales, es como que tampoco la gente se informaba, la gente no sabía. Al final esa actividad era como que creo que nunca se hizo. Y por último, estaban las emisoras de radio, las allá, bueno, Radio Ñandutí, 1 de marzo, Radio Cari también. Y vemos que estaban en un sabe, antes teníamos a Sacho que fuera que ir mandando el COVID, sacamos el quente de y la forma que encontramos entonces para lograr que por lo menos en 31 días, 1 o 2 o 4 o 7 veces se acuerden del mes del idioma guaraní era hacer el mes. Porque ahora cuando viéramos, o gusta comer, cuando viéramos comer, o tajado, o hoy, 31 días tenían un periodista para publicar algo sobre el mes del idioma guaraní. Y eso fue lo que nosotros conseguimos. Al instalar una actividad de un mes de duración, conseguimos también que mucha gente se interese. Estaba ahí tapizado, pero oye, Moyaba, Saramón, Eguazúa, Moinúa, entonces, para que ustedes sepan un poco cómo empezó esto, repito, empezó de una manera bastante modesta, no todavía con mucha gente, pero con el tiempo creció. Hoy a nivel nacional, la gente ya sabe que al llegar a agosto llega el mes de
APA, los autores paraguayos asociados, había ya festivales que se hacían. En este guaraní de por aquí operamos. Por eso es que hablamos nosotros del mes del idioma guaraní. Y luego, a través del mes del idioma guaraní, todo tipo de actividades culturales. Agosto es un mes, o sea, es el mes más folclórico del Paraguay. Ningún otro mes tiene tantas fechas relativas al folclore y obviamente al día del idioma guaraní. El 1 de agosto día de Pojañaná, establecido por ley. Hoy está de prioridad por ello van a parlamentar la ley. Sin embargo, es tan importante tener una ley que diga que Pojañaná es, en este caso, una marca registrada paraguaya, porque antes ya pero no la torta en la Argentina, que los argentinos hicieron de si pasa, pero ya, ¿por qué lo que la autoridad no hace nada? Porque va por encima, ya pongo ahí, por lo menos ya esperar, ya bueno, ese mismo día, 1 de agosto, desde ella no mandó a una pesca con líder. De pronto, cuando yo por Cuacujo y Mareteare, y me te vas a saber de esa live. La versión original era caña, ruda, lim, con M, lim, cadulim. Año poeta, vamos a hacer catuá, a luego dejar a huevo que me direte, moría siempre guaviani, la intención también es que con eso por lo menos el producto tiene más costo y la gente gana un poco más. En eso no tenemos problema, a llevar beneficio para la gente, de todo para la gente humilde. Ya de la princesa antes, por caja, así como que se iba a ver, y se sabe, o más eso que cabe, entonces el gasolina primero apenas me han aprendido a meterme pico a pequeña, aprender, ahora aprender, soy vendedor, un hombre pequeño, me han pico a en la luna, el 1 de agosto, en la luna, donde yo voy a aprender a cuando alguien dice que hay que tomar algo de mercado, porque ya está ayudando, no tengo que ocupar mañana, con marca registrada, aquí va de prejuicio, o sea que se volvió una actividad, un recurso económico que la gente tiene para ganar dinero, y vuelvo a repetir que eso es importante, eso hay que fortalecer. Ambas voy a ir, yo fui a subir Catulín, y ahí la de Caipúana, hay que preguntarme como coinja, de agosto por ti, había 1 o 2, habíamos ese 3 pétalos, que 20, o yo llego, caigo, ya voy a tener la playa Catulín, alguien le hemos así, Catulín de Yucay, es tóxico el agosto bote. Sin embargo, 1 o 2 pétalos como la gente tenía, porque la creencia pues es que la única planta que tiene flor es justamente en agosto, el agosto bote, pero hoy la era el agosto posible. Apenas ni teníamos algo que cobera, y que gente más vive, mi joven manombao, mi mujer bebe aquí y sacar. Y lo que se dice siempre es que en agosto lo que bajan son nuestras defensas, que ya de Uruguay y Canguil. Pero hay que tomar enseñamos para de Uruguay, agosto por día, lleva de gente a jueves y baja de Moicoya, de Bea, llevamos a Zaya. Y segundo, el famoso pinoquillo, la ortiga. Y también eso está demostrado muy científicamente que tiene un efecto benéfico en la circulación, en la depuración de la sangre. Vean las vean el cheguaba. A veces acá iba esa a mí, ya de picuera, a mí ya de uña, de silvia, y cuando a mi cabo, fuera ya hueco, a ver, en mi ñaná ya hueco, y mira, fuera ya hueco, y cuando apetece, cuando y siempre hay que depender, pero y que tú ves ahí, pero no, mi sandiara, mi menovia, a mí la moña canundú, a veces hay horchata. Apenas te conté, bueno, apenas sabía, o papi bebé acá no, hay que escribir en la visión. Está probado científicamente, tiene propiedades curativas. Ambas ellas movidas, o esa puede llegar a la ciudad, o que un poco de mía, o y cada estrella te diga, a ver, yo voy a llevar este caso, ven, el compañero de lo que llega, ve, te debe que voy a viajar. Nanti yang mai oi pun nak kah, kuala media kuala ni, tu mio kan primera vez Pojañaná.
de ñemboyante más, yo son de como IDPI, hielo, era antes más de muy buena. Eso también es una actividad importante, porque es una fuente de recursos económicos para la gente, sobre todo que por algún motivo tiene más carencias económicas. Acá ya recién veníamos con mi señora, estábamos mirando y hay algo que en el paisaje diario nos falta. A la mañana que vende pojaronizar con el famoso terererupá. Luego ahí está la empanada, la pastel, ya la gente, a pedazo de veramos, ya que la cara, que turbi, la asadita. De poco agua, ya puedo ir, hay más de hábito y tapizar de collado yo. Entonces, hago un poco ese comentario en relación al tema de los pojañaná y de un estilo de vida. Después, ¿qué pasa? Nosotros solemos decir también, agosto va a Perú, a Noemítena, Tuyar y la Cajá. Agosto es el mes que se lleva a las vacas flacas y a los ancianos. Justamente por el tema de que se bajan las defensas, hay una debilidad en la circulación, la llevan a saber que está y madre lleva y se hace que actúa a manoa. Y allí venía el tema de fortalecerse con el Carolín y con el Apapulo, mi pojañana de Carujagua. La otra fecha que también es importante, el primer lunes de agosto. El primer lunes que puede caer días distintos, no todas las veces cae el 4, el 3, es el 2, en fin. Primer lunes de agosto, en Paraguay, hasta no hace mucho, era un día feriado, porque en la tradición se decía que un primer lunes de agosto, bíblicamente hablando, Caín mató a Abel, se produjo la primera muerte en la humanidad. Y entonces se consideró, lo que la gente hasta ahora en muchos lugares dice, un día asiago. A mí se llama asiago o desgraciado, un día desgraciado, un día de desgracia. Hoy ya puede venir de la pizza que la gente de un día, no sente juego. A mí no, yo soy sobre por la duda, antes de lograr. Bueno, esa fue toda una tradición que hoy en día ya lastimosamente fue superada en muchos lugares. Hay gente que se acuerda, hay gente que hizo eso, pero vuelvo a repetir, es parte también de ese proceso cultural que a veces incorpora nuevos elementos y elimina algunos otros. Hoy estamos en Cuba, hoy estamos en Bolivia. Entonces, el primer lunes de agosto, un día asiago. Aquí después tenemos una fecha religiosa muy popular, el día de San Cayetano. ¿Qué tal? Pero hoy ya me dijo, por ejemplo, la San Cayetano, a la estampita de auxilio, pero a la buena suerte, la trabajo y pan. Andrés dijo, papá, le pregunta a esa parte de encarguación a la orilla, tú vas a poner en esta pizza clave y el padre Carlos. Pasa el 7 y tenemos el 8, que es un día muy importante en la historia del Paraguay, porque hablamos del héroe que muy pocas veces se le quiso dar el rango de héroe, pero que yo donde voy le digo a la gente, ese fue un héroe, un verdadero héroe decente, un héroe digno, un gran patriota, Emiliano R. Fernández. Nació un 8 de noviembre de 1894, ya final de Caraíca, Tucumán. Y usted me dice, ya le mandó, se jale como en 1949 a los aceites Saraiva. Se convirtió en una leyenda. Son aquellos virtuosos que permanecen en el tiempo, que nunca mueren, ¿verdad? Después tenemos el día 9, el día de ayer, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues fuera, y pues apeguaremos, ¿verdad? Originario. Estamos y como veo mi español fuera. Eso no solamente en América, sino que en el mundo, en todos los lugares del mundo, siempre hubo una población originaria, original. A mí era indígena. Es mexicano, en Lubre, España y Epa indígena, justamente ser humano, habitante de la tierra. Es decir, todos somos indígenas, pero con el tiempo nosotros le dimos un sentido hasta despectivo para tratarle solamente a los indios como indígenas. Pero técnicamente todos somos indígenas, somos habitantes, hijos de la tierra, ya dicen a la indígena. Hoy es el día de San Lorenzo, feriado acá
en el municipio vecino, más allá está Ñembuí, y acá en Cordillera está Antos, en Paraguay está Quindú, en Alto Paraná está Itaquibí, San Lorenzo, un santo también muy popular en Paraguay. Luego, Ojesí y ya. A Oñandú, a Eva y Majá, y un Ojesí, a su vez, no es ahí, su que hay gato de Machamboyere, o había en Bama, gato de la Pepisa, ahí, pero se llama cero, gato de la Pepisa, mártir, santo y mártir. Opinión de Yaricota, como hoy ahora no estoy para que pueda escribir la colonia de estar en Yazabla. Tenemos dos historias trágicas, tremendas historias, terroríficas historias, que son las del 12 y el 16 de agosto. El 12 de agosto se produjo la batalla seguramente más sanguinaria, no es más sangrienta, pero para mí más sanguinaria de la historia de la guerra del 70. Y una de las más sanguinarias de la historia de la humanidad. Porque el mariscal López estaba en el campamento Cerro León, acá en Pirayú, opógino, mi brasileño de Mampeo, o a Japicueri, o algo y con Luque bien, brasileño, pero antes de Japicueri. En Asunción, hasta Asunción llegaron los argentinos, y hasta la costa del Paraná llegaron los uruguayos. Los uruguayos son los que más rápidamente son retirados de la guerra. Hasta Asunción, hasta antes del Luque, llegaron los argentinos y desde acá en adelante fueron los brasileños los que representaron a la Triple Alianza. Porque la Triple Alianza fue hasta el final. No se olviden que Mitre llegó a decir antes de la guerra, si queremos vencer a Paraguay, primero tenemos que matar al guaraní. Después de terminar la guerra 70, lo primero que hicieron fue prohibir el uso guaraní. ¿Qué idioma habló López? Yo no habló guaraní. ¿Y qué idioma hablaron los paraguayos de combatir? Hablaron guaraní. Mira, no tenía alemán, inglés, francés, mira de cori. Castellano de cori. Guaraní de cori puro haber colado. Y no es que la gente se acordó y le dio importancia al guaraní, ya pura y ya, pero siempre fue importante si era lo único que la gente hablaba. Bueno, entonces, en ese trayecto de la guerra acá, López decide avanzar hacia Pirayú. Y de Pirayú a Pirayú, antes no había ruta 2 y ruta 1, era directo, pasando por Pirayú a salir al otro lado a Pirayú. Y allí le decía, es un gran héroe paraguayo, ilustre desconocido, ¿verdad? Pedro Pablo Caballero, el comandante de Plaza Jefe de Plaza de Pirayú, joven, no tenía 50 años, digo. Y le dice al hombre que dejó un tenandé, a Oreo que trata de los jóvenes brasileños, que dejó un dedo. Alguien que cuma nada lo ven la llega con esa la pesa. Y una momento de que hay publicidad, que está con la peñona y ahora en dieta en el ahí se dejó un tema. Y amanece el 12 de agosto con una batalla, 1600 personas habían en Pirayú, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Y de esos 1600, póngale 600, los que podían pelear. Los brasileños llegaron 20.000. A Ollere, Bebe Ángel, Bebo Capú, Ion Manoa. Se produce así como una especie de receso, quizás 20.000, y ya prácticamente 600 paraguayos estaban muertos. Y cuando se reanuda la confrontación, un oficial paraguayo, el capitán Solalinde, mira enfrente y le ve a caballo al comandante de la tropa aliada brasileña en ese momento, João Menabarreto. ¿Y qué hace Solalinde? Le llama a Mitaí, otro héroe ilustre desconocido, Gervasio León. Dicen que tenía 15, 16 y 17 años, a ver, dijo a poner en Bolívar. Le llama y Gervasio León tampoco hablaba chino. Gervasio León nunca habló italiano. Gervasio León no habló portugués. Gervasio León no habló castellano. Oye, guaraní. A Solalinde le dice, ¿sabe qué caballo va a llevar? Y la piña deja de llegar. Ese Mitaí se tira al suelo y le da un certero balazo y muere João Menabarreto. Cuando muere João Menabarreto y le cuentan al conde Deu, que era el comandante de la Triple Alianza, este ordena la destrucción de Pirayú. Porque João Menabarreto era su pareja. João Menabarreto, el conde de Deu, eran como 50
homosexuales, ¿verdad? Y se molestó tanto él porque lo mataron a su pareja y ordena la destrucción del video. Ellos cuando mataban, no es que mataban a un balazo, le cortaban la cabeza a todos, porque tenían que tener la certeza de que estaban muertos. Y allí todos los que murieron prácticamente fueron decapitados. ¿Qué hicieron? Si alguno de ustedes alguna vez se imaginó un local como este, había un hospital en la costa de la Río donde hoy está un monumento. A veces PJ estamos pelicuta más a peculiar, por el mismo para el y andeña de comer y pan mi madre. Y a veces se cree que era un enorme hospital, había 600 personas. Si ustedes hacen un cálculo, podemos estar 50 acá y en esta sala tendrían que haber 600 para que tengan la idea. Mi ave no es brasileño. O mi ave, oye, yo capaz, oye, Japí. El hospital de Río fue incendiado con gente adentro, entre ellos brasileños que estaban siendo atendidos por el ejército paraguayo. Y allí prácticamente desaparece la población masculina. Hace muy puñal, dicen que habían 100 mujeres más o menos. Y de esas mujeres lo que se acuerdan con pasión. Uno que conoce la historia del Paraguay como ninguno de nosotros, que sabe exactamente la masacre que ocurrió en la guerra del 70. Y ese señor se llama Francisco y es el Papa, que dijo alguna vez: la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Y lo dijo no para congraciarse, lo dijo porque sabía exactamente qué pasó allí. 100 mujeres salen con garrotes, botella de café, Itacú, Itá. Apenas de vivir brasileño, Boca, Mía, Vieja, Ayutari, se enfrentan al rato 60 mujeres ya estaban tiradas, descabezadas, y las que quedaron, yo suelo decir con el respeto que se merecen las mujeres, pero no creo justo que guardemos y no contemos algo tremendamente heroico, y aquí está en el zapato de esa mujer para que verdaderamente sepamos qué es lo que hicieron. Unas 40 mujeres fueron violadas, varias veces violadas por los brasileños. Y esas mujeres después se enteraron que quedaron embarazadas. ¿Y qué hicieron esas mujeres? Con la rabia que tenían, mataron a sus hijos en su vientre, para no tener hijos de sus violadores y para no tener hijos del enemigo brasileño. Esa es la mujer paraguaya y esa es la que peleó en Villarreal. Y este 12 de agosto puede ser un día de celebración como puede ser un simple día de recordación y de respeto a tanta gente que murió masacrada allí. Hoy Uruguay pidió perdón, Argentina pidió perdón, pero los brasileños todavía no pidieron perdón por tanta muerte que dejaron en el Paraguay. No digo esto para generar odio, no busco eso, pero yo estoy obligado como paraguayo, como director de esta institución que promueve la paraguayidad, a contar las cosas que la gente no quiere contar. En nuestros libros, ustedes que son profesores, ¿cuántas páginas se le da a la historia de los 70? 1 o 2 páginas a Pablo. La guerra duró 6 años. 6 años duró, por lo menos tenemos de 10 páginas. Que la gente se entere de dónde venimos. Que la gente sepa quiénes son nuestros padres. Que la gente entienda que acá hubo valientes y hubo heroicas mujeres y hombres valientes, suelo decir. Pero nosotros a veces ya no apreciamos eso porque no conocemos. Y nadie puede querer lo que no conoce. Cuando uno se entera de esto, probablemente yo no sabía, pero imagínate lo que hicieron esta gente. Ayer van a ir le voy a repetir, y sobre todo a las damas, ponerse en el zapato de esa mujer y pasar lo que ellas pasaron. No fue cosa fácil. 4 días después, a Costañón. Los niños mártires, a algunos de ellos no se le dieron armas que se hicieron de madera, como ópico y ya, costa, fea. Pero no que yo capaz de área. Hay por uniforme, pero después yo quiera pidiendo mi ella por abajo. Estos niños amanecieron en Costañón y 16.000 brasileños rodeados desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Los iban matando. A mí me tatino ni ella, mujer, guaraní, me mojacen, guaraní, me lloran, ya ponga de ese fuera. Guaraní me hacen mi mitad, guaraní me hacen mi sí. Oye, bella orar y bellere, oye, urea, ni jaguar, ya ponga de ahí, me fuera. A pisadero, oye, yo capaz, oye, asagi, la libera, que va a
niña de cada mitad. A ver, cada grupo que usted oye muy antiguo. O caiga costaño. Cuentan que 500 niños cayeron prisioneros. Qué vergüenza, ¿no? Fueron prisioneros brasileños y 500 que consiguieron escaparse y continuar. 2000 fueron los que cayeron en el campo de Costañón. Triste historia. Nosotros celebramos el Día del Niño, pero en realidad valdría la pena siempre recordar a esos niños como héroes, que nunca jamás pensaron ser héroes. Ellos murieron porque vinieron una partida de bandidos allí a matarlos. Ni siquiera murieron porque quisieron. Murieron pidiendo socorro para no morir. Hoy le llamamos mártires, le llamamos héroes. Y bueno, son héroes hoy. Pero tristemente, ese no es un día precisamente para celebrar, es un día para recordar con mucho respeto la muerte de tantos niños del Paraguay. No hay batalla en el mundo parecida a la batalla de Costañón. En muchos lugares murieron también niños, pero una batalla donde solamente se mató a niños en la cantidad que se mató prácticamente no existe en el mundo. Entonces el 12 y el 14 dentro de agosto son fechas muy especiales, fechas que nos vinculan profundamente con lo que somos los paraguayos, con entender de dónde venimos y con entender la clase de gente valiente que siempre hubo en el Paraguay y que está representada por muchos de estos vendedores de asaditos, por muchos de estos que venden por mañana, porque esa gente se levanta cada día y no tiene nada que comer y sale y sale de manga y vende y hace un trabajo digno y sigue viviendo. Hay muchos héroes y nosotros tenemos que acostumbrarnos a reconocerle a los héroes que tenemos. Los docentes son héroes en Paraguay, porque todavía con un sueldo miserable el Paraguay sigue produciendo gente que se forma intelectualmente. Cualquier sinvergüenza gana más que un docente. Entonces es importante reconocer este trabajo por el hecho de que gracias a eso nosotros tenemos una parte importante de la población formada. El 14 es el Día de la Bandera, el 15 es el Día de la Fundación de Asunción, el 22 es el Día del Folclore, el Día Internacional. No es un día mundial porque hay países donde no se celebra el 22 de agosto. La Argentina se celebra el 10 de noviembre, que es el día de Martín Fierro, de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Acá nosotros nos asociamos a la misma fecha que William John Thoms, un inglés, propuso en Inglaterra a través de una publicación que salió el 22 de agosto de 1846 en un diario que se llama El Ateneo. Allí él propuso que se estudie en cada país todo lo que tiene que ver con enseñar la cultura popular. Y él propuso folk, pueblo, olores, sabiduría, saber popular. Entonces nosotros nos sumamos a eso. El 25 es el Día del Idioma Guaraní. El otro día, ayer me llamó la atención que hasta en el propio informe del Ministerio Federal 23, una vergüenza. Ya no me cuidar que ya lo usábamos, pero lastimosamente hay gente ignorante, ¿verdad? Yo también digo ese perdón a los Dios porque no saben lo que hacen a ese. El 25 es el día. ¿Por qué? Porque el 25 de agosto de 1967 se promulgó la Constitución Nacional que por primera vez reconoció al idioma guaraní como idioma nacional, no oficial pero nacional. Conste que se pidió que sea idioma oficial. Es idioma nacional en virtud del artículo 5 de esa Constitución que decía los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní, punto, será de uso oficial el español. Y el artículo 92 que decía el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Esos dos artículos en esa Constitución de 1967 que fue jurada, fue promulgada el 25 de agosto de 1967 y desde ese tiempo hasta 1992 el 25 de agosto era día feriado. Y como esa fue la primera Constitución que reconoció a guaraní constitucionalmente, legalmente, la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní adoptó esa fecha como Día del Idioma Guaraní. Es el 25 de agosto por esta razón que les estoy contando. El 27 es el Día Nacional de la Guarani en recordación a su creador, que es José Asunción Flores, otro héroe paraguayo. Creó un ritmo y nunca más nadie creó algo parecido, ¿verdad?
Luego tenemos el 30, que es el día de Santa Rosa, siempre la gente asocia Oula y Betubaila, Mabayomía, la tormenta de Santa Rosa y el día de Santa Rosa, patrona de la fuerza policial, ¿verdad? Y el 31, el día de San Ramón nonato, San Ramón no nacido, que se convirtió en el patrono de la parteras, parteros, y en general se llama patrono. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de este mes, que vuelvo a repetir el mes más por lo de Paraguay. Sí, bueno. A ver, el 16 de agosto, exactamente, con todas las San Roque, el día 16, y una fecha que va a ser mañana, que siempre es el segundo viernes de agosto, es el día de CIPA. Eso está establecido también por ley. Mañana, asociando a Cotañú, a Sevilla Ayala, se celebra el día de CIPA, el segundo viernes de cada mes de agosto. Entonces, ningún otro mes, repito, tiene tantas fechas como estas que les estoy mencionando. Bueno, voy a pasar a otro punto. Si acá en esta parte, un holocausto, está tapizado manos a boca, y así les contaba que los hospitales de Vivienda murió 600, acá murieron 400 personas en ese tiempo, ¿verdad? Y de eso estamos hablando del año 2004, el año que viene va a cumplir 20 años de haber ocurrido ese trágico acontecimiento en Iguaulani, en el supermercado. Bueno, quiero mostrarles a ustedes la otra cara de la moneda. Si miré un ratito hacia atrás, ahora vamos a mirar hacia adelante. Pero antes de contarles estas cosas, quiero también decirles que todo esto que van a ver es esfuerzo particular o privado. El Estado poco o nada hizo. Es más, ahora estamos en una situación bastante delicada por algo que está por ocurrir, que en alguna medida va a perjudicar una parte importante del trabajo que se hizo hasta ahora. Ustedes habrán escuchado que es intención del gobierno agrupar los ministerios, contar en 1, 3, 4 ministerios, y ahora justamente una manera de borrar así de un sopetón el nombre de la Secretaría de Política Lingüística, que a nosotros nos llevó 18 años conseguir que salga. Ahora probablemente esa secretaría se va a fusionar con otra y va a pasar a ser una dirección general. Es decir, en lugar de darle una oportunidad para que el Paraguay le dé fuerza al uso de los idiomas, esto nos muestra otra intención que otra vez poner allí medio escondidito, guardadito, acuye por acá y cana y pero que bello juguetito y jaina de no, esa es una cuestión que están en una situación de riesgo y que ojalá no ocurra en su momento. Entonces lo que les voy a mostrar ahora son algunas cosas que ustedes, sobre todo los que están ya en la docencia, los que van a empezar a enseñar, pues está aquí un niño pisando el coague, que por el compadre, están bastante por el cojino, pero todo es producto del esfuerzo. Y Yacó, Yajá, nosotros entramos en Paraguay al mundo virtual, a lo que es Internet así oficialmente, fuertemente a partir del año 2005, 2006 en adelante. Antes ya había, pero no todos, era una cosa muy reducida, casi nada. Pero a partir del 2005 más o menos comienzan a ver, entre otras cosas, ya la gente que conseguía tener señal de Internet, la gente que comenzó a usar correos electrónicos, allí aparecieron las primeras redes, el famoso Orkut y compañía, que hoy ya ni nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Pero era una manera de entrar. Y el Paraguay no se quedó atrás. En este sentido, hay un informe de las Naciones Unidas
que de la UNESCO, que es el organismo especializado de Naciones Unidas, pero que está el organismo encargado de la educación y la cultura, que se llama UNESCO. Y la UNESCO hizo un inventario, hoy papá, boiñe el país por vía pecaria. Mi oñeñe mea o mi boima o oñe taja oija huesa. Y la UNESCO encontró aproximadamente 6.000 lenguas sobre la faz de la tierra. Con aquí 6.000 ñeñe. Como y vivir en el país sabe popular, tiene observación. De tipo 6.000 ñeñe. Hay mete buitera samí. Oígna mi omano botaba. Más de la mitad de las 6.000 lenguas están en peligro de muerte. ¿Y cuándo entra en peligro de muerte una lengua, según la UNESCO? Cuando tiene menos de 100.000 hablantes. Y en ese momento la UNESCO decía, también entran en peligro aquellas lenguas que no tienen presencia en Internet. Dos condiciones ponía la UNESCO para que una lengua entre las vivas o entre aquellas que estaban en un proceso de desaparición. Bueno, y agregó un comentario más, decía, eso era implacable, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Entonces la pregunta era, guaraní que idioma no estaba y no. Si nosotros acá prácticamente en la región que se llama Mercosur, o la región guaranítica, como le dicen otros, cuando quisiéramos, hoy iba 10 millones, hoy iba 11 millones de Uruguay guaraní. Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, a Misimi, Uruguay, a Misimi ahí, Venezuela. Hoy iba a guaraní con Argentina. Anda, en vez de ir a un mano, te mando a botar con la de Liburu, ya jajabe Liburu, hay mucho más de los 100.000. Y lo otro era que hasta ese año 2005-2006, nosotros todavía no teníamos la presencia de guaraní en Internet. Y fue una casualidad, una verdadera casualidad, que yo solo contar, yo estaba en el año, era del año 2007, era noviembre, yo estaba tomando unos exámenes finales en la facultad y justo me tocó un sábado a la mañana tomar un examen, pero un sábado a la tarde tenía que tomar y yo el sábado a la mañana estaba terminando mi examen y tenía un dato que no era muy preciso y yo quería corroborar, entonces dije voy a buscar en internet a ver cuál es la versión correcta. Hay que me acuerdo mira, en la lengua sea, ahí Google, allá era Firefox, a mí que estaba mirando igual. Ahí me estaba en una oficina, hasta donde me encantó Wikipedia. Pero yo hice eso y cuando encontré lo que encontré y estaba por salir, casi allá pobre de Ibaca. Una media hora antes, yo terminé de escribir un cuento cortito sobre Pora, guaraní me inventé. Entonces dije yo, ¿será que yo no puedo alojar ese cuento en Wikipedia? Vaya vos, ahí como soy, ya en ese momento era usuario de Wikipedia, y abrí una página que se llama página de edición. Copié el cuento, pegué, le puse el título y le di enter. Una semana después me acordé, volví a entrar, revisé y cuando puse el nombre del cuento sobre Pora, ese Wikipedia la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Entonces toma allá apoyé la misma cosa. Página de edición, copiar, pegar, mover la jera, a mundo llegue. Pero en ese momento me quedé un rato más y yo recibí un correo electrónico. En primer momento no le di mucha importancia porque creí que
tirando tanto correo basura, pero después miré y como había algo que yo he visto en internet, leí de paso, abrí y encontré un mensaje en un mal castellano y decía más o menos la persona, entiendo que usted está tratando de editar algo en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español, es un idioma que al parecer se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Yo soy editor de Wikipedia. Y firmaba Hugo, nombre está como un punto, ARG. Yo leo ARG, yo pensé que era Argentina, ¿verdad? Y entonces, sobre la marcha le respondo, le digo, Hugo, muchas gracias, efectivamente, guaraní, yo vivo en Paraguay, mi nombre es David Arleano, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento cortito de fantasmas. Y le puse yo al final, tratando de ponerme bien con él, a Moisés me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, pensando que ARG era Argentina, un argentino me está ayudando, me pone muy contento. Y le envío. Espera un ratito, volvió a dar la respuesta y me dice, escriba, envíeme en un archivo adjunto con la traducción del cuento. Por suerte era un cuento corto. Y allí me pone una aclaración, me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América, yo vivo en un país muy lejano al suyo, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia, mi nombre es Sarunas Simkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Sorprendido, yo hago la traducción, voy a poner, amonto el archivo adjunto, y recibo yo la respuesta, me dice, sale y entra dentro de 5 minutos. No hay que la ayuda, por acaso me diga la misma, a mí la por la calle, yo me hice la por la calle. Bueno, eso fue un sábado. Pasó el domingo, nada. Si ya acaba, antes de contarme, un casa ya listo, ya, a mí que te digo, el sábado, domingo, lunes, el martes, sí. Cada vez que me escribía cerca de la medianoche. Así yo pongo a meter la 1, la 2, en la mañana siempre la que ya. Y yo la casualidad estaba trabajando allí. Recibo un correo de él que me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme a las calles. Al rato se llama y se sabe, entra. Que llegue más a luz, llegue más, el boja primo ahí. Martes, el jueves me vuelve a escribir y me dice, si tiene 3, envíeme. Yo la casa de mi padre, a la casa de vuelvo a entrar y encuentro 6 casas. Y después de eso, creo que fue el viernes, al día siguiente, él me dice, me interesa mucho el guaraní, yo tengo que aprender guaraní. A mí mismo me quiero escribir. Y le pido por favor que de ahora en más me escriba en forma bilingüe. Me escriba en guaraní y me escriba en castellano. Porque yo tengo que aprender guaraní. Ahora, a veces pues menciona la ola, aquí, Coape, te envío a la Jacandé, Cocoatía, este papel pesa para la ciudad. Ustedes no van a creer que 4 o 5 días después él comienza a escribir en guaraní. Esa es la castellana. Ahora hay una masa, ya ve. Pero escribía casi, yo le pregunto, parece cuando ella pone, ¿cómo estás haciendo esto? Y me dice, yo soy especialista en informática y es lo que probablemente usted no sabe en su mensaje. Todo lo que usted lee como letras no son otra cosa que fórmulas, son ecuaciones. Y yo convierto esto en ecuaciones, entonces yo tengo toda una respuesta que usted me pueda letra por letra, yo ya tengo una frase. Yo voy copiando lo que usted dice y pongo al lado qué significa, yo ya guardo eso. Cada que necesito le doy un clic y sale eso. Bueno. Entonces allí me dice él, yo le propongo una cosa, quiero traducir la interfaz de Wikipedia a guaraní y le pido que usted me haga la traducción. Entonces le digo, no hay problema, yo pensando que no iba a hacer mucho. Vas a hacer 5 palabras, vas a hacer 10, vas a hacer 10, vas a hacer 15, porque piojo. Y voy a darle 50, que no me dan la 1 de la mañana ni la quejina. A mí hoy se como un inicio de 250 palabras de se coge en marcha al otro día. Y allí usted le pregunto, ¿de qué digo ese? Y me dice, no, lo que pasa es que olvidé mencionarle, aquí en mi país, la hora de ustedes aquí, 11 de la noche, acá son las 7 de la mañana. O hay más, bueno,
Tardamos un mes y medio, y exactamente entre noviembre, diciembre, casi al 20 de enero, él me escribe y me dice, está un mensaje que está guardado en Wikipedia, están los registros de Wikipedia, me dice él, si hoy todos los paraguayos ya quieren morir, pueden morir todos, pero el guaraní ya no va a morir porque hoy tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Y sin darme cuenta, en un mes y medio yo llegué a hacer 32.000 traducciones para Wikipedia. Y eso es lo que después pasó a convertirse en esta base de datos que van a ver ustedes acá, que es esta, ¿verdad? O Wikipedia era guaraní Wikipetá, el W de Yarecovi por V corta. Aquí oí, P oí, AP, vía, Yarecoviá, o está ta, AP, antigua, oía, Pepe. Ya esa caja no guaraní, era Wikipetá. Tiene que sonar a Wikipedia. Y entonces él me avisa, me dice, ya está, ya hay Wikipedia, ya, esto es. Yo le respondí, le dije, pero esto es fabuloso, aquí se me va, si uno iba para esa primera vez, yo no tengo ninguna injerencia, ninguna institución, estamos trabajando acá a título individual. Y él me dice, no me importa, esto es una colaboración, usted es un colaborador, yo también, yo no hago esto por dinero. Entonces, cuando esto se da, pasaron unos días, llegamos a fines de enero más o menos, y él me escribe y me dice, ahora tengo que mencionarle lo siguiente, Wikipedia es internacional, hasta ahora Wikipetá es paraguayo, de toda la información que hay es de Paraguay. Comenzamos a meter información de todas las clases. Por ejemplo, pusimos información sobre el Meyú. Antes, APRMOI, Meyú, Jaibebe, MSBGK, APRBGK, mandé el Meyú, igual. Me metí el bebé guaraní. Por ejemplo, Obligación UPI, Juárez, igual, Imaí, Maranduna, bebé. Antes de morir, Uruguay, igual, Imaí, Maranduna y mi bebé. Argentina, a mío ya pitamos con áreas iguales en la original. Ina, con hermano, ya capturamos el arquitecto, sacando ya por venir a Sa, o ya posea, y capturó, mira, es para él, no tengo tiempo, han sacado bien, capturó, y ustedes pueden hacer el trabajo y luego me pueden pasar a mí, yo le paso a él y él se encarga de la edición, ¿verdad? Cuando llegamos a febrero, él me dijo, esto es internacional. Y me dice, ahora tenemos que empezar a traducir. Tenemos que hacer la traducción o ya por la edición. Y le digo, yo tengo siempre el problema de tiempo, le digo, no es que yo puedo mucho, tengo varias cosas que hago, entonces no puedo. Si es que dentro de mi tiempo podemos hacerlo, sí, no hay problema, aunque sea 1 o 2 días, como pueda. Y le digo yo, de acuerdo, vamos a empezar. Y como vos sos el que entendés de internet y vos sos el que entendés de Wikipedia, te pregunto con qué tema podemos empezar, un tema internacional. Y él me dice en fines de enero del año 2008, me dice, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? Diariamente 30 a 40 millones de personas lo buscan a este señor. Y yo le digo, ¿quién es? Y él me responde, John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco toda la información, porque esto yo no puedo usar información que está en internet, porque todo lo que la gente pone en internet tiene derecho de intelectual de por medio. Y si yo llego a usar una fuente y no menciono, entonces es un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Yo hago mi propio texto en castellano, trata un doble trabajo. Y eso después traduzco, porque me pide las dos versiones por las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Busqué toda la información, comencé a hacer la traducción y el resultado es esto que ven acá. Terminamos haciendo la traducción y acá está John Lennon en guaraní. La primera traducción en internet se hizo de un tema internacional, totalmente John Lennon en guaraní. A ver, como dice Betanga, empezamos a andar,
todas estas cuestiones. Por ejemplo, yo no a la Cuba con la Segunda Guerra Mundial. Claro que va, hoy Marantú, hoy Maitán, acá como yo. Segunda Guerra Mundial, A veces se Paul McCartney, a ver los Beatles de Jehová, claro que van aquí en la México. Pero ustedes ven que hay un montón, acá está George Harrison, claro que va, hoy Marantú, a ver Beatles de Jehová. Bueno, y así, si ustedes hacen algo como eso, acá al final siempre va a aparecer también esto. Más va ahí, o se está penderera, a ver, capitata ahí, mando a primero. La idea es que todos podamos aportar. Entonces hicimos esto, y esto en este momento tiene la característica que tiene ya mucha información sobre temas de nuestro país y temas internacionales. Justamente en esta semana, el 5, fue un aniversario más del fallecimiento de Tito Acuña, y cuando falleció Tito Acuña yo busqué la información, y esta es la información que nosotros conseguimos de Tito Acuña, y Tito Acuña está en Wikipedia Guaraní. Ecové, gente sacó de Wikipedia Guaraní. Es decir, esto nosotros podemos buscar y nosotros lo vamos a encontrar. Por ejemplo, ustedes quieren a un gran escritor reconocido en el mundo como Pablo Neruda, y ponen acá Pablo Neruda, y acá van a encontrar ustedes a Pablo Neruda Guaraní. Ustedes quieren buscarle a Mario Vargas Llosa, grandes escritores de América, Vargas Llosa, y van a encontrar ustedes acá la biografía de Mario Vargas Llosa. Bueno, bajar. Por ejemplo, la biografía de él. Yo hice esto cuando a Vargas Llosa le dieron el premio Nobel, y tiempo después él me pidió que traduzca al guaraní una de sus obras, que es esta que se llama acá La Ciudad y los Perros, que hoy me guaraní ahí. Mario Vargas Llosa le después que te iba muy bien allá guaraní. Bueno, podemos buscar, por ejemplo, la historia de Francisco el Papa, de todos los papas también están acá. Podemos buscar a Mahatma Gandhi está en guaraní. Podemos buscar a Nelson Mandela está en guaraní. Eso es lo que hoy nosotros tenemos en esto que se llama Wikipedia Guaraní. AP es la tapa, la portada. Y fíjense que acá dice 5.419 cuatriólogos. Esa es la cantidad de páginas. Ya es un libro bastante grueso. Ya un tema guaraní. Ahora lo que necesitamos es más gente que pueda ayudar a poner más información. No hace falta que sea información larga, que sea información precisa, que ustedes hicieron una buena traducción, datos exactos, algún héroe de acá, la historia de algún barrio, la historia de alguna escuela, no importa cuál sea la escuela. Que ustedes tengan, traduzcan la guaraní, le pasamos a ayer y él la loca acá. Porque eso es lo que se busca, que no se pierda la historia de la humanidad y la historia, en este caso, del Paraguay. Van a ver ustedes acá, esto normalmente se va actualizando. Y aplicar que cuando ahora leí que está de por ahí va de Guazú castellano, va de Uruguay de por ahí castellano. Y en ese momento está un brasileño que está ayudando bastante también, que él está metiendo mucha información en guaraní de personajes del